Dios les bendiga, mis amados hermanos que nos están escuchando y visualizando por este canal de YouTube. Les saluda la reverenda Betsaida Zapata desde RD, República Dominicana, con nuestro programa Se Soltaron los Leones en RD. Ya esta es la segunda vez que nosotros lanzamos ya el programa. Amén. Recuérdate que tú formas parte, inscríbete en nuestro canal. Y por segunda vez nos acompaña el evangelista y mi hermano Anderson Cruz, que verdaderamente es una persona que me llena de satisfacción cuando nos acompaña. Anderson, bienvenido a nuestro programa Se Soltaron los Leones en RD. Gracias, pastora. En verdad estoy agradecido de manera sorprendente. Primero con Dios, y luego con usted y su esposo, amén, por abrirnos la puerta hacia su programa, hacia su casa, hacia su iglesia. Verdad que estamos sumamente agradecidos, gloria al Señor. Hoy tenemos algo importante que hablar. Hablábamos en un video anterior. Por cierto, el que no ha visto ese video, hablábamos de cómo Dios le dio la victoria a la pastora Betsaida Zapata, amén, en lo que es la fundación del ministerio Se Soltaron los Leones en Roma, porque allá en Roma fue que nació, ¿verdad, pastora? Sí, en Roma fue que nació el ministerio. Y hoy vamos a hablar de un tema que hablamos, aleluya, y tocamos en aquel video, y era de que si era verdad o si era mentira que a los cristianos lo lanzaban en el Coliseo, si era verdad o era mentira que acontecían estas cosas, porque yo sé que han dicho y han hecho muchos rumores sobre este tema y sobre este asunto, pero hoy le prometemos que sus dudas y sus inquietudes van a ser resueltas, ¿no, verdad, pastora? Claro. Yo sé que tú también tienes curiosidad de saber, porque sé que te hacía preguntas y piensa que era, tú lo pensabas que era así, ¿verdad? Y de cuando yo he comenzado a explicarte, tú te llamó la atención. Me llamó la atención. Por eso me dijiste, bueno, entonces vamos a comenzar y comenzamos por ahí. ¿Por qué? Porque es real. Tú sabes que yo he escuchado bastante personas diciendo que los cristianos cuando lo torturaban y eran perseguidos, era allí que se lo lanzaban como pasto a la bestia. Y eso no es verdad. Eso no es verdad, porque yo soy ciudadana romana, casada con romanos, y vivo bien cerca de ese monumento del Coliseo. Y eso no es verdad que era ahí que lo lanzaban. Algo que queremos saber, yo sé que hay gente ahí que tiene curiosidad de saber sobre ese tema. Algo que yo quiero saber para empezar, para tener de base, ¿qué es lo que se hacía? Porque si no era en aquel lugar, entonces hay que explicar qué se hacía en el Coliseo Romano exactamente. ¿Cuáles son las actividades que se realizaban o se realizan en aquel lugar? Sí, mira, ese lugar todavía existe, es un monumento que lo visitan bastante todavía, hasta el sol de hoy lo visitan muchos turistas. Es un lugar donde era un anfiteatro, sí, donde eran los romanos, los ciudadanos romanos que podían entrar, solamente hecho. Se dividía, ese era el monumento. Es un monumento muy especial para los romanos. Era como uno de los principales. Sí, ese monumento todavía lo es. Y ese anfiteatro se dividía en 3 partes, que era primera clase, segunda clase y tercera clase. ¿Tenía que ver con el dinero por la clase? Claro, sí, por la clase alta, clase media, clase alta, como decimos. O sea, aquí. Clase rico, exactamente, clase de personas pudientes y clase de personas humildes. Exactamente. Entonces, era imposible que ahí lanzaban los cristianos como pasto para los leones. Sí. Amén. Entonces, ese lugar no es verdad que lo cogían para eso. No. Tenían ellos, eso era su lugar de ese anfiteatro, era un lugar de diversión para los romanos. Ahora, sí, ese lugar, para entrar, tú tenías que ser ciudadano romano. Es así que todavía
nosotros los que somos ciudadanos romanos, si llegamos allí, basta que presentemos un documento Sí. y nos dejan entrar a un precio más bajo. Ah. Todavía eso existe. Ahora bien, al lado del Coliseo estaba el Circo Máximo. ¿Qué es el Circo más? Ese también es un monumento que todavía existe. Ahí sí era que lanzaban, lamentablemente tengo que decírtelo, es real. Ahí era que lanzaban los cristianos como pasto. ¿Por qué? Porque en el Coliseo no todo el mundo, te dije ahorita que Sí. no todo el mundo podía entrar No. y no podía ver. Pero en el Circo Máximo sí podía verlo y era como un lugar de diversión donde el pueblo podía y la ciudad podía acercarse todo el mundo y veían los espectáculos que se hacía allí. Allí hacían carrera de caballo. Ustedes ven como eso, que aquí se le dice como carreta, Sí. que ponen como algo atrás, como la carreta para montar y los caballos adelante. A eso era lo que se usaba allí. Entonces, en ese lugar había veces que ponían la vida de esos cristianos y morían como mártires allí, en aquel lugar, y era en ese lugar de Circo Máximo, allí sí es verdad que lanzaban los cristianos. Y eran como paso a los animales. Entonces no es verdad, porque en el Coliseo no era imposible, era un monumento de mucho prestigio y era un monumento donde lo usaban también se usaba para hacer lucha de los gladiadores. Gladiadores. Exacto, no es así, eso te lo puedo asegurar que no es así. Muy bien, sí. Usted sabe que cuando luego de empezar el Evangelio y que pasaron décadas, habían personas cristianas, amén, que se ponían a predicar el Evangelio sin ninguna circunstancia, sin ningún problema. Y usted sabe que al pueblo romano ser una potencia tan grande, Ajá. y que esos emperadores se creían dioses. Amén. Sí, es así. Yo me imagino que el lugar donde lo tiraban, el motivo, vamos a hablar del motivo por el cual arraigaban y hacían esas cosas a los cristianos. Porque según yo he estudiado, es para que las personas no sean creyentes de Dios, sino para que sean, para que nieguen a Dios. Sí. Amén. Y sean como sirvientes de Roma. ¿Estoy bien o estoy mal? Hábleme un poco de eso. Sí, te puedo también te puedo también asegurar que esa persecución era porque los emperadores se sentían como Dios. Como que eran ellos Dios. Sí, es real. Y ellos querían ser adorados y coger el lugar de Dios. Entonces, ahí había lo que era un conflicto de poder. Entonces ellos querían que ser adorados y que se les creyera y que se siguieran sus normas y sus reglas. Y los cristianos no aceptaban esas cosas. Entonces por eso ellos venían a ser perseguidos, martirizados y se convertían en verdad los mártires de ese momento y de ese lugar, por no aceptar la mentalidad de esos emperadores allí romanos. Amén. Aleluya. Usted sabe que yo he escuchado, según la historia, que hubo a alguien que le preguntaron y le ofrecieron y le dijeron: niega a Cristo nada más te pedimos que niegue a Cristo y te vamos a perdonar la vida. Y según lo que yo escuché, dice que ese creyente le dijo: Cristo no me ha hecho nada, porque yo tengo que abandonar a mi Señor. Usted sabe que en ese tiempo no todo el mundo tenía, o sea, los primeros cristianos eran gente con vigor, porque ahora hay muchas personas que son ñoños, la verdad, que claro, no pueden corregirlo. No se le puede corregir no ningún tipo de falta. Nada. Claro. Amén. Hay que añoñarlo, hay que ayudarlo, hay que... Eso es real. ¿Me entienden? Entonces, impresionante como esta persona, aún sabiendo que lo iban a llevar a aquel lugar. Repítame, ¿cómo era que se llamaba el lugar? Era Circo Máximo. En el Circo Máximo, no el Coliseo.
aleluya, sabiendo que lo iban a llevar a aquel lugar a ser torturado, a ser burlado, amén, a ser minuperado, como dice las escrituras, ¿entiendes? Que seré aborrecido a causa de mi nombre. Esta gente sabía lo que le esperaba, sí, y aún así no negaban a Cristo. No. Era una fe aferrada completamente. Pero mira, Anderson, no te vayas más lejos. Te voy a dejar cerquitico aquí, ahí sí, dentro de la palabra. Desate ese misterio. Vámonos para las epístolas de Pablo. Pablo fue un ciudadano romano, sí, ¿sabe? Sí. Y fue allí, y fue real, él fue decapitado allí por causa del evangelio. Wow. Este monumento también está bien cerca de donde prácticamente yo viví por todo ese tiempo. Y allí Pablo, como romano, él siempre predicó la palabra de Dios verdaderamente. Y él nunca negó. Y por más que quisieron y lo amenazaron, él no negó. Y allí él fue decapitado. Y dice la historia que su cabeza saltó 3 veces, que es donde se llama, hoy hay un monumento allí, ¿lo sabe? A causa de eso. A causa del evangelio, amén, a causa del evangelio. Esa historia que dice que donde se le decapitó, que se le cortó su cabeza, que la cabeza saltó 3 veces, que hay 3 fuentes de agua, 3 oyentes de agua, eso es real. Wow. Eso es real. ¿Y por qué fue? Siempre por causa del evangelio. Por no negar el evangelio. De seguir a Jesús. Y yo te admiro por la palabra que tocaste. Nosotros sabiendo tanta historia, wow, si yo me siento, aquí no terminamos, yo hablándote de historia de Pablo, todo lo que sufrió allí. Pablo, no estoy hablando de alguien que fue ciudadano romano, que entró allí como romano y predicó a los romanos y le predicó al pueblo judío que estaban allí en Roma, recuérdate. Sí. Amén, la iglesia de Roma que estaba allí. Y no podemos dejar también todos esos cristianos que estaban en la catacumba, debajo de la tierra, que eran perseguidos, estaban allí. ¿Entiendes? Entonces, lo que tocaste, algo fuerte. Claro, mi hermano, es algo fuerte. El yo ver ahora, como aquí se dice, el evangelio tan delicado que hay ahora en este tiempo, en las iglesias. No se puede hablar de eso. No, tú no puedes, porque ahora todo es una ofensa, todo es, tú puedes ofender, tiene que ser delicado cuando vas a hablar, cuando vas a corregir, cuando vas a amonestar, cuando vas a tocar. Y nosotros saber tanta historia y yo ver el cristianismo del ayer, la iglesia del ayer, y escuchar hoy que esos cristianos de hoy no se pueden tocar, tú dices, ¿y con quién lo vamos a comparar? Ay, santo. Y algo antes de que salgamos del tema, algo impresionante que mientras usted hablaba de Pablo, pude captar. Pablo, usted sabe que tenía doble nacionalidad, sí, que era israelita y romano. Entonces que Roma era una potencia bastante grande, inmensa, sí, un imperio temible por sí, todos los lugares de la tierra en aquel entonces. Tanto así que cuando lo apresaron en la provincia de Macedonia, cuando se dieron cuenta de que él era romano, lo soltaron inmediatamente, porque era tan temido Roma, que la gente, nada más con escuchar el nombre de Roma, ya temblaban. Claro, porque... Y aún así, Pablo decidió por Cristo desafiar a esa gente, claro, fue a evangelizarle allá, fue a predicarle allá. Óyeme, entonces yo me imagino ese emperador, tráiganmelo, móchenle la cabeza, hagan algo con él. Sí, porque cuando él fue apresado, recuérdate que la historia, él fue apresado. Sí, sí. Pero sabiendo que era ciudadano romano, tuvieron que dejarlo, porque era que él, de la manera que predicaba, era una manera bastante fuerte. Porque recuérdate que en ese tiempo había una mezcla de religión y había mucho paganismo. Ay, entonces, sí, si vamos a estudiar las epístolas
de Pablo, él le da duro a la idolatría, al paganismo, a tantas cosas que él veía que era verdad que estaba fuera de la palabra. Entonces eso daba molestia a los religiosos, eso molestaba al emperador, eso molestaba bastante, Anderson. Y era por eso que causaba molestia, causaba furor en los emperadores y en los seguidores de los emperadores. Bueno, estamos casi culminando, pero quiero, como estamos en el tema de Roma y de los romanos, amén. Hay una historia que yo me topé. Y entonces, ya que estamos hablando de Roma y de todas esas cosas, yo escuché una historia, y quiero aclarar un poquito de ese punto. Y es de que si los romanos tenían por costumbre celebrar unas fiestas paganas que Pablo atacaba, llamadas las orgías. Amén. Yo sé que usted tendrá que saber sobre esas cosas. Mira, Anderson, hay bastante fiestas paganas que allí se celebraban y todavía se celebran. Y hay muchas fiestas de esa pagana que las personas, yo hasta aquí le he visto celebrando. Por ejemplo, esa famosa fiesta que le llaman la 14 de febrero. 14 de febrero, sí. Anderson, la verdadera fiesta que proviene de ahí es una fiesta llamada Lupercalia. Esa era el verdadero nombre que se le llamaba. ¿Qué te realizaba en esa fiesta? Lo que tú acabaste de decir. Ay, orgía. Bastante orgía. De ahí es que viene la famosa fiesta, pero como se llamaba el verdadero nombre, deriva de la Lupercalia. Ese es el verdadero nombre de la fiesta, que muchas personas, aún hasta cristianos, celebrando esa fiesta, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Sí, presten atención. Esa fiesta no es una fiesta cristiana. Y esa era uno de los motivos, porque a ellos les gustaba celebrar eso. Claro, bastante. Entonces, al Pablo atacar esa cosa y los demás cristianos, entonces, ¿cómo tú me vas a quitar mi felicidad? Vamos a matarte. Y el comercio también, porque detrás de todo eso hay un comercio. Sí. Y detrás de todo eso hay un paganismo. Todas esas fiestas son fiestas paganas. Por eso era que Pablo atacaba tanto, lo atacaba. Y él era atacado también. Amén. Porque, ¿qué sucede? Que él allí también le predicaba, a los judíos romanos que vivían allí. Sí. Hasta el sol de hoy allí está lo que se llama el ergueto hebreo. ¿Qué es eso? El ergueto. Anderson, si me meto aquí a hablar, no voy a terminar verdaderamente. Chin. Mira, el ergueto hebreo es un barrio, se puede decir un sector que todavía existe, muy lindo, yo lo visito mucho. Es un sector de ellos, nada más de judíos, a donde allí tú entras y parece que está allá en Jerusalén. Wow. Y allí había iglesia. Pablo por eso trataba de predicar allí a sus hermanos que estaban allí en Roma, tratando de que no se contaminen, tratando de que se corrompan. Por eso él dice en un texto bíblico que se conviertan ellos a mí, yo no a ellos. Amén. Amén. Y era de ahí, porque él atacaba, donde quiera que Pablo logró entrar a predicar el evangelio, él trataba de predicarle el evangelio verdadero, porque recuérdate que él viene de un error, y ya Jesucristo se le aparece, lo saca de su error. Entonces él estaba predicando el verdadero evangelio. Amén. Entonces, y molestaba por eso. A las personas que están ahí escuchando este video, gloria al Señor, si tú sientes que por hablar la verdad, predicar la palabra del Señor, está siendo atacado, no es porque esté mal, no es porque, aleluya, coincidencia, sino porque Satanás nunca va a estar de acuerdo con Jesús, que es la vida. Jesús, aleluya, es el motivo por el cual nosotros aún vivimos, y Satanás quiere quitarnos del medio, quiere hacernos celebrar cosas paganas, cosas que no le agraden a Dios. Amén. Porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces
Entonces no te rindas, dejemos la ñoñería, dejemos de ser tan sentimental, que Dios lo que quiere es que luchemos y batallemos por su evangelio. Aleluya, denle una palabra a las personas, aleluya, que están ahí, una palabra de levantamiento. Yo sé que este programa es para edificación. Sí, Anderson. Denle una palabra. Sí, Anderson. Este programa es con el fin de edificar los corazones, de edificar y de darle verdadera una palabra a cada evangelista, a cada predicador, a cada pastor, a cada doctor de la palabra, que no se detenga, que siga escudriñando la Santa Escritura y que no cesemos de hablar el evangelio verdadero, la bendita y sana doctrina del Señor. Jesucristo viene y recuérdate que nos van a llamar a cuenta de cómo predicamos el evangelio en este tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde donde quiera que esté. Y si te interesa un tema, suscríbete y escríbenos qué tema te gustaría de historia que la reverenda Betsaida Zapata te traiga, y también el hermano Anderson. Dios te bendiga y gracias por estar en medio nuestro en nuestro programa Se Soltaron los Leones en RD. Dios te bendiga.